Hago una introducción muy breve. Perdón, adelante, Oscar. Sí, bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión, una sesión de análisis de los problemas de la final del torneo, en la cual el profesor Eddie Ramírez nos va a ilustrar con respecto a la solución de los problemas y también vamos a aprovechar para que hagamos un análisis de la experiencia de ustedes de haber participado en este torneo y la retroalimentación de elementos que ustedes consideraron que fueron importantes y también consideraciones que podríamos tener para mejorar próximas ediciones del torneo. Entonces, vamos a iniciar con el análisis de los problemas y les voy a estar compartiendo por el chat de esta reunión un registro de la asistencia a este taller y también un formulario que nos va a ayudar a orientar las consultas sobre la experiencia que ustedes han tenido de participar en un torneo. Adelante, Eddie, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar. Rápidamente voy a explicar cuál era el sentido de solución de cada uno de los ejercicios. No voy a adentrarme en toda la teoría que respalda cada uno de los ejercicios, en particular porque, bueno, es un taller relativamente rápido y queremos, ojalá, revisar la mayor cantidad de problemas, pero desde luego, como siempre, quedo atento a mi Telegram, que creo que aquí casi todos lo tienen, y si no, ahorita lo pongo en el chat, por si quieren expandir algún concepto o algo que tal vez se pasó muy rápido y no dio chance a comprender, por ejemplo, componentes conexas o algún concepto en particular que ustedes consideren que, que quisieran profundizar, pues para eso estamos a la orden. Entonces, bueno, por sugerencia de algunos de ustedes, vamos a analizar los problemas en orden de dificultad, del más sencillo al más difícil, según yo, según yo. Entonces, vamos a ver, dice el profesor preocupado. Dice que un profesor de universidad le pone notas de la A a la F a los estudiantes y él quiere saber si todas las notas siguen una decisión de probabilidad. Para eso requiere contar cuántas notas se ponen de A, de B, de C, de D, E y F. Y bueno, básicamente dice que la entrada es primero el número de profesores, que puede ser hasta 3000, eh, pero en este caso es 4. Y luego que por cada profesor vienen dos líneas, donde la primera línea es la cantidad de notas que ha puesto y la segunda línea es la lista de notas que ha puesto en el orden en que las puso. Lo que hay que dar por salida es por cada profesor la cantidad de A's, de B's, de C's, D's, E's o F's que se ha puesto y al final un total con todas las notas de los estudiantes. Pues bueno, este es un problema sencillo de implementación donde muy rápidamente lo más fácil es tener un par de arreglos donde cada uno de tamaño 6, donde uno lee la posición del char y básicamente le pone el arreglo en la posición perdón, del char, de la lectura del char ahí que se leyó, menos la A para dejarlo en cero, para ser un poco más eficiente el arreglo aquí. Y luego cada vez que se suma, se lee a la posición, ¿verdad? Del char que está leyendo. Se van activando todas las, no, se van sumando, se van acumulando todas las posiciones. Cada vez que termino de leer a un profesor, imprimo este arreglo y luego, para irlo llevando eficientemente, pues llevo otro arreglo donde cuando termino de imprimir un profesor, sumo cada uno de los campos del vector en el otro y ya. Si se dan cuenta, no hay que tener mucho cuidado porque decía que las restricciones eran 10 a la 4 notas máximo y 3000. Entonces eso da 3 por 10 a la 7 y eso cabe de sobra en un entero. Entonces tampoco hay que tener mucho cuidado con los tipos de datos.
Y bueno, este era un problema muy particular. No sé si alguien tiene alguna duda con esa idea. Nada más es de irlo en cada posición para hacerlo eficiente. Uno agarra la letra que se leyó y se le resta una A, de manera que la A queda en la 0, la B queda en la 1, etcétera. Y ya. No sé si tiene alguna duda o comentario con este. Es un problema bastante sencillo. ¿Estamos bien? Bueno, Todo claro. entonces siguiendo con los problemas de implementación, este era divertido porque había un pequeño ordenamiento muy sin gracia ahí al final, que era el concurso canino. Dice que a lo largo de los tiempos el hombre ha utilizado a los perros como herramienta de trabajo, bueno, y que Tomás tiene ahí una cantidad enorme de perros, donde no hay dos perros que se llamen igual, y tampoco hay dos perros que sepan arriar la misma cantidad de ovejas. Que hay un concurso donde tienen que arriar ovejas, y Tomás sabe que para ganar, que tres perros pueden arriar el producto de la cantidad que pueden arriar individualmente. Entonces, el tema está en cuáles son los tres perros que pueden arriar más ovejas de Tomás. Entonces hay que poner los tres perros ordenados alfabéticamente y la cantidad de ovejas total que pueden arriar entre los tres. Entonces, bueno, de este caso particular, nuevamente hay dos cosas muy vacilonas. Es que a lo sumo, un perro puede arriar 1000 ovejas, y si son 3, entonces serían 1000 a la 9, o sea, perdón, 1000 a la 3, que sería 10 a la 9, y eso también cabe en un entero. Entonces tampoco hay que tener mucho cuidado con los tipos de datos. Luego que las letras siempre están en alfabeto en inglés y en minúsculas, y que son de 20 chars, o sea, no son strings muy largos. Entonces, eh, dato curioso, les comento que yo tengo, bueno, entre mi mamá, mi hermana y yo tenemos a casi todos estos perros de acá, entonces son los perros de la familia, pero el tema aquí es cómo implementar esto. La manera más sencilla, realmente sencilla, era simplemente, podía haber usado una cola de prioridad, pero era matar una cucaracha con una bomba atómica. Lo que yo implementé principalmente fue tener un arreglo de 4 perros y las cantidades respectivas de, estos eran los perros, los strings, con los perros, y aquí vienen los enteros con la cantidad de perros que habían, buscando siempre mantener este arreglo ordenado. Entonces siempre insertaba al final, siempre insertaba al final. El tema es que una vez que insertaba al final, entonces nada más veía si este era mejor que este, entonces intercambiaba estos dos. Y otra vez, si había intercambiado, y volví a ver si era mejor, de manera que siempre hiciera como una burbuja del tamaño 4. Y siempre, una vez que había ingresado los primeros 3 elementos, eh, se ponía siempre en el cuarto, le caía encima al cuarto, porque el cuarto era el menor, el que no importaba, y luego si era mayor que el último que había, lo intercambiaba. Esto lo hacía que fuera O de n por 3, ¿verdad? Siendo n el número de perros, en el peor caso, si estuvieran ordenados exactamente al revés, pero seguía siendo lineal. Entonces, la solución era bastante buena. El asunto con no usar una cola de prioridad es porque los accesos son logarítmicos, y entonces la altura de un árbol de 1000 puede ser hasta de 9. Entonces, logarítmico con costo 9 y este era de costo 3, como que no había mucha ganancia con hacer la cola de prioridad. Pero entonces con un arreglo de tamaño 4 y un burbuja muy sencillo para tamaño 4, ojo, para tamaño 4, entonces bastaba. Y con esto ya entraba la solución. No sé si tienen alguna duda con este otro. Y al final, lo que había que hacer era, cuando ya se tenía los 3 que seleccionaba, pues entonces estos 3 números de aquí se multiplicaban y estos de aquí se ordenaban. Y ya se daban los nombres ordenados con el número. Y eso era. ¿Dudas con eso?
Gracias, Eddie. Les estoy pasando al chat un link para el registro de la asistencia, por favor, para que nos quede el registro de la asistencia y lo puedan completar. Gracias. Ok, pero bien, muchas gracias. Entonces no olviden el registro de la distancia. Este otro tenía ya un ápice de dificultad, pero según yo es el siguiente más fácil. Y es que si yo quiero sumar una matriz de esta forma, 1, 2, 3 y 4, luego 2, 4, 6, 8, luego 3, 6, 9 y 12. Pues una opción, naturalmente, ¿verdad? Pero que no debería ni de pasárseles por la cabeza, ojalá, es sumarlos todos, ¿verdad? Hacer un par de force ahí y toda la cosa. Em, pero si se hace un análisis sencillón, esto es 1 más 2 más 3 más 4. El que sigue es 2 por 1 más 2 más 3 más 4. Y el que sigue es 3 por 1 más 2 más 3 más 4. Entonces, si lo hacemos de manera genérica, esto va a ser 1 por 1 más 2, así hasta llegar a n, más 2 por 1 más 2, así hasta llegar a n, más así sucesivamente hasta que llegamos a m por 1 más 2 más así hasta llegar a n. Pues bien, primer detalle, gracias a un chamaco de 7 años en 1784, aunque ya se sabía desde antes, pero el chamaco lo dedujo solito, esto sería 1 por n más 1 entre 2, más 2 por n más 1 entre 2, más así sucesivamente hasta m por n más 1 entre 2. Ahora, puedo sacar a factor común n por n más 1 entre 2. Entonces queda n por n más 1 entre 2, que multiplica a 1 más 2 más así, 1 más 3, hasta llegar a m. Y gracias al mismo chavalito que por esto no lo tengo en la espalda, pero debería estar ahí, esto entonces queda n por n más 1 entre 2 por m más 1 entre 2. Y entonces, para cada par n y m, lo que hay que hacer es hacer eso, simplemente. Entonces, todo se resume a sumas de Gauss. Pero este sí tenía una pequeña trampita con los tipos de datos, una tontera. Resulta que decía que n y m eran menor que 10 a la 6, o sea, menor que 1.000.000. El tema es que cuando yo hago n por n más 1, si son de orden de 10 a la 6, esto va a quedar de orden 10 a la 12. Y 10 a la 12 ya no cabe en un entero. Entonces, primer detalle, había que usar long int. Si están usándolo en Python, no hay ningún problema. Si lo hacían en Python, multiplique y vámonos. Pero si lo hacían en C, había que usar long int, porque si no, no cabía y les daba un error. Bueno, les daba un error de cálculo, ¿no? Por el overflow. Y lo siguiente es que cuando agarro algo que es 10 a la 12 y lo multiplico por algo que es 10 a la 12, esto ya da algo que es 10 a la 24. Y eso ya ni siquiera cabe en un long. Olvídense de eso. Entonces, había que hacer un pequeño truco que recuerden que le decían a uno que todo era, bueno, había que hacer esto mismo, n por n más 1 entre 2 por m por m más 1 entre 2, pero no había que dar el resultado tal cual, había que dar esto módulo 10 a la 9 más 7. Eso es 9. Y 10 a la 9 más 7 tiene una ventaja, aparte de que es primo, es un número que sí cabe en un int, de sobra cabe en un int. Esto de aquí ya no me cabe en un long int, pero por dicha tenemos aquella propiedad que dice que a más b, perdón, a por b, también se cumple para más, pero bueno, módulo n es congruente con a módulo n por b módulo n, todo esto módulo n. No voy a hacer la demostración aquí. Si la quieren profundizar, se comunican conmigo por Telegram. Pero la ventaja de esto es que entonces yo podía agarrar esto a sacarle módulo con 10 a la 9 más 7
luego sacar esto, sacarle módulo con 10 a la 9 más 7, y ya eso ya queda en números más pequeños. Entonces, ahora cuando los multiplico, sí me caben en un long otra vez y luego vuelvo a sacarle módulo. Entonces, el secreto mágico era reconocer la suma de Gauss y congruencia modular. Y este era el problema de la matriz de sumandos. ¿Alguna duda con este problema? ¿Se entiende? Todo bien. Hola Joshua, por cierto. Gracias por Hola. venir. El siguiente en facilidad, según yo, era el Q. Vamos a ver. Los fáciles los puse al final, dicho sea de paso, no sé por qué. Números pentagonales. A ver, este tuvo un problema en el torneo, no sé si algunos se dieron cuenta, que había algún caso donde se ponía un pentagonal de 0. En principio, los pentagonales están determinados para los naturales, pero hay quienes incluyen al 0 y quienes no, y en la especificación decía que C empezaba en 1. Y ese fue un pequeño Safis que había puesto una prueba que empezaba en 0. Entonces, solo se le caía a algunos en ese caso. En fin, números pentagonales. La idea era relativamente sencilla. Era, dado un número, encontrar el número pentagonal más cercano a ese número. El número pentagonal más cercano a ese número. El detalle es que si habían dos equidistantes, utilizar el menor. Eso era todo. Ahora, habían dos formas de resolver esto. Una era por medio analítico y otro era por medio más computacional. El medio analítico pues consistía básicamente en despejar esta fórmula. Entonces, bueno, básicamente esta fórmula queda n cuadrado por 3 menos n entre 2. Entonces ahora yo trataba de despejar quién era el n, ¿verdad? O sea, si yo tengo esto, que esto es igual a k, la idea es poder determinar n en términos de k. Entonces, bueno, se reduce a resolver esta ecuación despejando n en términos de k. Entonces, bueno, esto decimos que esto implica que 3n cuadrado menos n es igual a 2k, y luego podríamos sacar raíz a ambas partes, y si se dan cuenta, con sacar raíz cuadrada aquí se hace muy 3n cuadrado menos n igual a la raíz de 2k. La parte divertida es que si yo le saco parte entera a esto y parte entera a esto, pues esto me va a dar n en principio. Entonces sacaba la raíz, multiplicaba por 2 el número, sacaba la raíz y luego ya tenía el n más aproximado. O sea, con que estuviera aproximado ya estaba. Entonces simplemente sacaba el pentagonal de n, sacaba el pentagonal de n menos 1 y veía cuál de los dos estaba más cerquita del número que me había entrado, y ya. Esa es una manera. Lo que pasa es que esta manera peca un poco de ineficiente, porque en principio estar sacando raíces tiene un costo logarítmico y tiene problemas de precisión, otras cosas por ahí, que como que no tiene mucha gracia hacerlo. Entonces, la otra forma era aplicar la famosa técnica de la búsqueda binaria, que es sumamente bonita, que incluso creo que algunos de ustedes aquí ya me pueden dar clases de eso. Entonces, yo tengo aquí un arreglo pentagonal. Voy a parar un poquito, yo pongo los números pentagonales directamente. Entonces pongo el 1, el 5, el 12, etcétera. Y luego simplemente aplico búsqueda binaria, que consiste en ponerme un borde aquí, un borde aquí. Estoy buscando el C. Entonces me pongo en medio y pregunto, en la posición del medio, el que está en medio es menor que el C y el que le sigue es mayor que el C. Si ya está así, ya encontré la posición en la cual entre la cual están los dos pentagonales, o sea, los dos pentagonales que rodean a C. Entonces devuelvo M. Si no, entonces pregunto, ¿el de aquí es mayor o menor que C? Si el de acá es mayor que C,
Entonces quiere decir que está de este lado. Entonces reduzco la búsqueda a un punto intermedio de estos dos. Si fuera mayor, pues está del otro lado. Y de esta manera, en un costo logarítmico, pero logarítmico entero, no flotante como el anterior, entonces encuentro muy rápidamente cuál es el pentagonal que está justamente rodeando a C. Y esta era la solución más eficiente. Un detalle curioso es que como decían que llegaba hasta 10 a la 12, si no me equivoco, aparte de que había que usar long long, era un detalle, había que saber hasta qué número pentagonal bastaba llegar y la respuesta era 87,000 algo. Yo lo llegué hasta 90,000, o sea, un arreglo de 90,000 long longs con los pentagonales, ya con eso me bastaba. Un detalle curioso a la hora de llenarlo, por cierto, es que había un truco ahí que me dio un toque de lata cuando estaba haciendo la solución, que era, había que hacer n por 3L, porque si lo hacía por 3, se convertía en entero. Entonces, por 3 long, para mantenerlo long long todo el tiempo. Ese era un detalle importante ahí tomar en cuenta. O si lo hacían en Python, pues salía como si nada, como siempre, cuando son números grandes. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Entendió? Bueno, según mi lista por aquí, el que sigue, según yo, es el H. H-I-J. Aquí estamos, el H. El tráfico de red. Bueno, una vez más, aquí el tema era que yo tengo computadoras conectadas en la red y que resulta que hay algunas que están dentro de la red, entonces que son accesibles desde un punto de una computadora dada, y otras que están desconectadas de esa. Entonces, el problema consistía en encontrar cuáles eran las computadoras que no estaban conectadas, que les íbamos a poner aquí la etiqueta 0, y luego la lista ordenada de las que no estaban conectadas con la computadora que me entraba aquí. Luego estaban las que estaban a distancia 1, que son las que estaban conectadas directamente a ella, y luego las de distancia 2, que son las que tenían que pasar a través de otra computadora para poder mandar un mensaje. Y así sucesivamente hasta que se acabaran las computadoras. Les comento rápidamente que los casos de prueba, habían computadoras que estaban conectadas hasta 75, o sea, había que pasar 75 computadoras para poder mandar un mensaje, pero de que estaban, estaban. Bueno, este es un problema también muy clásico porque hace referencia a un BFS, donde simplemente había que ir guardando de alguna manera la distancia. Estuve viendo soluciones de varios de los programas que lo enviaron. Hubo quienes usaron el pair en C++ para concatenarle, digamos, el número de computadora y la distancia a la que se encontraba. Era una. Otros por ahí usaron dos colas, uno para llevar el número de computadora, otro para llevar las distancias. Pero creo que esta era la solución más sencilla. La gracia del BFS es que es un recorrido por anchura. Entonces, si yo tengo un grafo de esta manera, como conectado así de esta manera, por ejemplo, un recorrido en profundidad, pues utilizaría una pila y podría recorrérmelo, digamos, partiendo de este nodo, podría recorrerlo de esta manera. Voy para acá en profundidad hasta que recorro todas y listo. Pero eso sería usando una pila. La ventaja de la cola es que la cola primero mete a los vecinos de ellos en la cola. Entonces mete a este, luego a este y luego a este. Y luego el último que metí es el último que sale. Es FIFO. El primero que metí es el primero que sale. Entonces ahora cuando saco a este y busco los vecinos de este, meto a este. Luego saco a este, que fue el segundo que metí, y meto a este, y luego saco a, bueno, este, y también puedo meter a este de una vez, porque está a distancia por aquí y por acá.
Cuando saco a este, me doy cuenta que no hay ningún vecino de él que no haya metido antes en la cola. Entonces, tengo que llevar una lista de visitados o así para poder recordar cuál es el recorrido. Y finalmente, cuando vuelvo a sacar a este, que fue el primero que lleva más tiempo en la cola, pues meto a este y ya llego a cubrir toda la red. Entonces, la idea es sencilla, es que este es un problema clásico de búsqueda por anchura. Pensé en modificarlo un poco para encontrar cuáles eran las dos computadoras más alejadas que habían, pero no lo puse en el torneo, pero sí lo puse en mi curso de estructuras como tarea. Entonces, que es una modificación de un BFS. O sea, hay que hacer un BFS y luego hacer otra cosita por ahí. Entonces, este era el problema de la computadora, la red de computadoras, en el tráfico de red. No sé si hay alguna duda particular. Sí, no. Estoy viendo también el público y espero no estarlos aburriendo porque creo que todos dominan lo que es BFS, más o menos. Entonces, mejor sigo. Entonces, la que sigue, según mi criterio de facilidad, era la C. La C es el de la prioridad de salud, ¿no? El HPF de salud, que era, bueno, HPF quiere decir Highest Priority First, es un algoritmo que se ve en sistemas operativos para scheduling y básicamente es que hay una serie de personas, cada persona se le asigna una prioridad. Entonces, cada vez que hay vacunas disponibles, se debe de vacunar a las personas con más prioridad. Sí, eso era. Entonces, en el fondo, esta sí tiene la ventaja, la necesidad intrínseca de que necesita una cola de prioridad, pero una cola de prioridad donde la inserción y la eliminación sea muy rápida. Es decir, una posibilidad para administrar la cola de prioridad, ¿verdad? Sería, pues, tener una lista enlazada como de personas, digamos, donde llega una persona. Tengo ahí toda la lista enlazada, feliz y contenta de personas. Y cada vez que llega una persona nueva, pregunto por aquí, ¿es más importante que este? ¿Es más importante que este? ¿Es más importante que este? Hasta que llega uno que no es más importante y entonces lo meto en medio. Lo que pasa es que hacerlo así, insertar tendría un costo lineal. Y lineal es malo, 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 malo. O sea, no queremos algo lineal. Menos cuando podríamos hacer algo más eficiente. Por lo tanto, la idea es insertarlo en un árbol de la siguiente manera. Cuando digamos que yo voy a insertar aquí a diferentes prioridades, tengo el 15, el 80, el 20 y el 12. Entonces, pongo el 15 en la raíz, por eso primero que inserté. Luego inserto el 80. Siempre inserto del siguiente nivel que es disponible hacia la derecha. Entonces inserto el 80. ¿Qué me doy cuenta? Me doy cuenta. Cuando inserto el 80, me doy cuenta que el 80 es más prioritario que el 15. Entonces lo intercambio. Lo intercambio. Y esto hace que me quede el grafo de esta manera, el árbol de esta manera, 80 acá y 15 aquí. Ahora inserto el 20. El 20 va para acá y no lo intercambio porque el 20 no es mejor que su raíz, su papá. Y después inserto el 12. Y el 12 resulta que no es mejor que su raíz, que su papá, y entonces se queda donde está. Pero luego llega el 95. Llega el 95. El 95 se inserta acá. ¿Qué le va a pasar al 95? Mira, ¿el 95 es más importante que su papá? Sí. Entonces lo intercambio de lugar. Si se deja agarrar el 1, ya me borré el 5. Y ahora está aquí. Y ahora digo, ¿es más importante que su papá? Sí. Entonces lo vuelvo a intercambiar con el papá. Entonces va para acá y va para acá. Y siempre en la raíz queda el más importante. ¿Cuál es la ventaja de esto? Si tengo un árbol, que el árbol va a irse construyendo de manera completa, la altura o sea, la altura que a la vez viene a ser el máximo número de intercambios que debo de hacer es de costo logarítmico. Logarítmico con respecto a la cantidad total de nodos que hay. Y cada vez que voy a hacer un DQ, lo que hago es que agarro la raíz y la saco. Y cuando saco la raíz, simplemente veo cuál de los dos hijos es mayor
y lo subo. Entonces, por ejemplo, si llego a pedir la vacuna, sale el 95 y ahora el mayor de los hijos es el 80 y otra vez como se eliminó el 80 de acá, veo cuál es el mayor de los hijos, que es el 15 y sube y listo. Ahora, eso es hacerlo con árbol, pero hacer un árbol aquí yo no requiero hacer punteros ni nada por el estilo, sino que lo hago con un árbol de hip, bueno, con un hip, antes de que, no, Artaya no está, Artaya me regañe, que se llama hip nada más. El árbol de hip básicamente consiste en que yo voy a colocar los nodos según su posición. Por ejemplo, si yo tengo un árbol así, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, podemos ver que todos los hijos izquierdos, o sea, si yo tengo el hijo izquierdo de un i cualquiera, va a ser 2 por i. El hijo derecho de un i cualquiera va a ser 2 por i más 1. Y la parte divertida es que el padre de una posición i cualquiera es i entre 2. Si lo hacen en Python es i entre 2, pero es la misma, ¿no? División entera. Entonces, saber quién es el papá es muy rápido. Y los valores que están aquí son las posiciones en un vector. Entonces, trabajo con las posiciones en los vectores. Primer detalle. Un detalle más por ahí, nada más que la cola de prioridad, además de tener eso, tiene que tener una relación R, que debiera de ser, debiera de ser una relación total entre todos los miembros. Una relación total y, ojalá, transitiva. Total y transitiva. ¿Para qué? Para que yo pueda establecer un orden único en la forma en cómo los voy sacando. Y entonces la prioridad se mantenga. Simplemente es eso. Cuando la relación es total y transitiva, el orden que se obtiene es único. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los números naturales? Que es un conjunto ordenado y discreto. Se refiere a esto. Hay una relación total y transitiva a la que llamamos menor que me permite ordenar todos los números naturales. Y bueno, esta es entonces, pero la relación puede ser cualquiera, ¿verdad? Sobre todo si son otras cosas que no sean números. La relación que usted quiera. Pero bueno, entonces la ventaja es que en C++ no necesito implementar el heap porque ya alguien más lo implementó por nosotros y está la priority queue que recibe además lo que va a ordenar, lo que va a insertar y el criterio para poder discernir cuál es la relación. Entonces, el segundo parámetro que recibe siempre al constructor es la relación. ¿Cuál va a ser el criterio de ordenamiento? Pero bien, entonces, ¿alguna duda con este problema del HPF de salud? ¿Se entendió la idea? Bueno, entonces, después está, según mi criterio de ordenamiento de dificultad, los amigos de mis amigos. Dicen que hay una universidad que se llama la Universidad Ugly, o Ugly, y que hay fraternidades, y que se perdió el registro de todas las fraternidades, pero por dicha, las personas recordaban al menos un amigo, al menos un amigo. Este problema tiene que ver con grafos, y entonces tengo, por ejemplo, si A recordaba que era amigo de B o hermano de B, se establece un lazo entre ellos, y si después B recuerda que era amigo de C, se establece un lazo entre ellos. Luego, por otro lado, D recordaba que era hermano de E, y por otro lado, F sabía que no estaba en ninguna fraternidad, entonces él llegó a la U a estudiar, más raro ese. Entonces, al final decían, por ejemplo, después, si por casualidad hubiera otros dos ahí, qué sé yo, que el G recordaba que era amigo del H y después el H recordaba que era amigo del B, que era hermano del B, entonces, no sé si se dan cuenta, pero ya voy dándome cuenta que el G también era hermano del A, o sea, eran de la misma fraternidad. Bien, hasta aquí voy bien. Es un problema entonces de grafos. Pero el asunto está en encontrar lo que se denomina, ¿cómo se llama esto? ¿A quién le pregunto? Eric, usted que anda por ahí. ¿Cómo se llama esto?
Aló. Sí, te escucho, te escucho. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Este problema, ¿sabe? ¿Qué es lo que estoy tratando de buscar aquí? ¿Cómo se le No llamaría me a acuerdo del a problema. este bloque en un Los grafo? componentes. Eso, claro. Se le llama las componentes conexas. Componentes conexas. Básicamente consiste en encontrar cuál es el componente maximal que está conectado, o sea, cuál es el subgrafo maximal tal que es conexo a lo interno. Si un grafo es conexo, él es una componente conexa, pero como en este caso vemos, este grafo, y la gracia de los amigos de mis amigos, es que fuera un solo grafo, pero disconexo. Entonces la idea estaba en encontrar las componentes conexas del grafo. Y entonces, por cierto, no te he saludado, Eric, bienvenido. Entonces, Gracias. pura vida. Entonces, el tema finalmente estaba en cómo encontrar componentes conexas. ¿Cómo encontrar componentes conexas? Por suerte, ya hay estructuras de datos para eso. Hay una estructura de datos importantísima para encontrar componentes conexas, que es el Union Find. Básicamente, el tema es, se llama Union Find porque hace las dos cosas, ¿verdad? Une componentes y encuentra componentes. Entonces, la parte divertida es, empezamos con el ejemplo que teníamos aquí arriba, donde yo le voy poniendo, bueno, puedo numerar todos los nodos, ¿no? Pero le voy poniendo un número a cada componente. Entonces, a este le pongo no sé, la componente 1. Cuando me doy cuenta que está conectado con B, a B también le pongo que pertenece a la componente 1. Y cuando me doy cuenta que está conectado con C, a C también le pongo que pertenece a la componente 1. Luego aquí le pongo este que pertenece a la componente 4, no importa el número que sea. Y ese también pertenece a la componente 4. Este pertenece a la componente 5. Luego el G pertenece a la componente 6. Y ese también pertenece a la componente 6. En el momento en que yo me acordé que el B y el H estaban conectados, entonces lo que yo hago es que le cambio la componente de H a 1. Le cambio la componente de H a 1. Y cada vez que yo reviso las componentes de G después, también o sea, el 6 debería ser un puntero a que pertenece a la misma componente que H. Y el H lo que hace, entonces cada vez que lo intercambio, le actualizo que pertenece a la componente 1. Finalmente, lo que necesito es tener en algún lado un arreglo con los tamaños de las componentes para lo siguiente, es para aquellas componentes que quedaron de tamaño 1, eran los que estaban sin hermandad, que fueron solo a estudiar. Y las demás que tenían componentes era contar cuántas componentes habían para decir el número de fraternidades. Bueno, cuántas componentes habían menos las que estaban solas, eso era el número de fraternidades. Y en el fondo todo el problema se basa en utilizar correctamente esta estructura que es el Union Find, que es una estructura muy útil y que se verá en estructuras de datos cuando vean grafos, si es que no han llevado estructuras aún. Y si no están llevando, pues entonces ahí exigen ver Union Find porque es chidísimo. En todo caso, si ustedes ponen Union Find Code Sample, van a encontrar miles de implementaciones en casi cualquier lenguaje, porque es muy común para esto. ¿Dudas con este problema entonces, los amigos de mis amigos? El secreto estaba en el Union Find. Bien, estamos. Bueno, el siguiente problema más fácil, según yo, era me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí, porque habían dos problemas de Union Find consecutivos. Las caras del polígono también eran un problema de Union Find. Sí, Eddie, Oscar. sí, gracias, perdona la interrupción. Ahora que hiciste esta pausa, les voy a pasar también en el chat un enlace para la evaluación de la participación en el torneo y les agradeceríamos muchísimo si nos pueden dar sus impresiones. Ya se los voy a pasar. Excelente, muchas gracias, Oscar. Para agotar el tema de Union Find, este era un problema más difícil porque era más difícil darse cuenta que este problema se resolvía con Union Find. Nunca vi el Union Find ahí, qué loco. Ese es el punto.
Es el punto. No es obvio, pero el problema también era de Union Find. Una de las características que tienen estos problemas es que de vez en cuando uno necesita la solución. O sea, parece un problema de geometría, pero la solución en realidad es un apoyo enorme, poder modelar el problema como algo diferente. Voy y me explico. Si leyeron el problema, era básicamente que había una figura que tenía un número de lados, de caras, y había que decir cuántas caras tenía. Este, por ejemplo, tenía 12. Porque tenía, bueno, esta de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces eran 12 caras. El tema es, ¿qué tiene que ver esto con Union Find? O sea, lo difícil ya no era programar el Union Find, ya para este punto, ya si se sabe el Union Find, se encuentra. El tema estaba cómo correlacionar esto. Era sencillísimo. Por ejemplo, si este de aquí tiene un vecino al sur, entonces voy a meterlo en el grafo del sur. Y cuando este de aquí también tiene un vecino del sur, entonces lo meto en el grafo del sur. Pero resulta que estos dos, como la diferencia entre el I o el J es de 1, el I es igual y el J tiene diferencia 1, o el J es igual y el I es de diferencia 1, se consideran vecinos. Entonces son de la misma componente conexa. Cuando yo meto este otro de aquí, también es de la misma componente conexa. Entonces solamente suma una componente conexa, es decir, solo suma una cara. No sé si me estoy explicando en ese sentido. Cada cara era una componente conexa del grafo del sur. Entonces tenía este que era del sur, este que era del sur, y que esas de ahí no eran vecinas de las de arriba. Por el contrario, también tengo otro grafo que es el grafo norte, que tengo este de aquí del norte, este de aquí al norte y estos de aquí al norte. Suman también 3 componentes conexas, que son otras 3 caras, las caras norte. Y no sé si tengo que explicar el este y el oeste. Pero al fin y al cabo, entonces, el número de caras correspondía con el número de componentes conexas. Y les comento que tenía una prueba que tenía 7200 caras. Nada más para que vean el tamaño de esa cosa. ¿Dudas con eso? Está vacilón, no sabía que eso era con Union Find. Sí. De hecho, duramos como 1 hora y media en hacer eso, nunca nos salió. Bueno, y ya saben cómo. Entonces teníamos 4 grafos, grafo norte, sur, este y oeste, y cada vez que yo metía un vecino, el vecino era, o sea, ver si era vecino era encontrar el de la izquierda y el de la derecha, el de arriba o el de abajo, según correspondiera. Los grafos norte y sur eran izquierda y derecha, el este y oeste era arriba y abajo. Pero ya eso bastaba. Entonces, sí. Lo vacilón es que este problema, que se ve todo raro, era un problema de grafos. Si se tiene una vez más, insisto, el concepto claro de grafos, uno puede reconocer lo que pareciera irreconocible. Y es la parte divertida de esto. Había una trampa más por ahí, una trampa más, que podía haber, digamos, que estos fueran puros gatos también, que estuvieran pegados ahí. Entonces había que meterlo en la matriz, cuando se leía, había que meterle una capa de puntos externa para que funcionara. Nada más ese era el pequeño detalle ahí que había que hacer. Pero bien, ese era el problema. ¿Dudas con este problema? ¿Se entendió? Ese era más difícil, pero también era Union Find. Y de hecho los temas eran así. La razón también por la que están así es porque van en el mismo orden de mis tareas de estructuras, dijeron. Entonces, el tema que vamos a ver cuando lleguemos a este punto del curso va a ser Union Find. Entonces ahí van todas las tareas de Union Find juntas. Después sigue el A. El A es un problema clásico de strings, y siempre que tiene que ver con strings, uno ya sabe como el tipo de estructuras que se apoyan uno en eso para hacer strings. Dicho sea de paso, era una modificación de un problema que Artaya me había contado una vez. Pero bueno, básicamente, bueno, le pongo un contexto ahí arbitrario. Básicamente, en el fondo hay n números
y resulta que hay algunos números que son del código del país, otros que son del código del área, otros que son del código del área del edificio, otros que son código, área, edificio y una extensión. Entonces el punto es que había muchos que eran realmente subhileras de otros, ¿no? Que eran subhileras de otros. Y entonces el problema era encontrar cuántos strings había de subhileras en total. Y para eso hay una estructura de datos también que se llama try, que básicamente lo que sirve para modelar es que permite insertar strings ya previos. Por ejemplo, si quiero insertar el 1, 2, 3 y luego quiero insertar el 1, 2, 5 y luego quiero insertar el 1, 2, por ejemplo. Entonces el 1, 2, 3 hago esto. Meto el 1, luego meto el 2 y luego meto el 3. Y aquí le pongo un puntito para decir que ahí hay una palabra, un string que termina en ese nodo. Luego, este ya está. Luego aquí el 1, 2, 5, viene 1, 2 y acá viene el 5. Entonces aquí le metí el otro. Hasta el momento aquí no he encontrado ningún substring. Pero cuando llego y meto el 1 y el 2, 1, 2, me doy cuenta que ya existía, que ya no tuve que meter ningún nodo nuevo. Entonces aquí nada más le pongo el puntito de que ya lo revisé y me apoyo en que ver cuántos hijos tiene ahí y ya yo sé que yo soy substring de 2 strings más. Y de esta manera, entonces, muy rápidamente, en una sola pasada, es la parte importante, en una sola pasada de todos los strings, ya puedo contar todos los substrings que hay dentro de ese conjunto de hileras. ¿Alguna duda? Un tema por ahí que me pasaron el tip es que podrían saber es que podían ordenarlo primero por el tamaño también por la longitud de los strings. Porque si todas las substrings primeras van a estar después, no hace tanta falta, porque cuando yo ahora, digamos, ingreso el 1, 2, 3 y 4, entonces viene acá. El 1 ya está, el 2 ya está, el 3 ya está. Cuando meto el 4 acá, ya el 4 se da cuenta que pasó por 2 strings que ya habían terminado. Entonces esos 2 strings son prefijos de él. Entonces simplemente también lo suma al contador de strings que llevan. Pero esa es la intención. No sé si hay alguna duda con el try o demás. ¿Se entendió? Entonces, el try se le llama también el árbol de subhileras. Árbol de subhileras. Con respecto a la implementación, he visto principalmente dos tipos de implementaciones diferentes. Una es donde cada nodo tiene un map que consiste en llave valor, o sea, en char y nodo. Y la otra es con un vector, donde siempre tengo un vector de tamaño estático del número posible de chars que tengo. 26 o en este caso 10, porque era el número del 09. Ambas implementaciones son válidas. El map char nodo es un poco más genérica porque aguanta cualquier llave char que le quieran poner con acceso logarítmico, mientras que el vector es de acceso de 1, pero es menos estático. Ustedes ahí verán cómo lo implementan. Pero el try es esa idea, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entendió? Ok. El siguiente más popular es el L. Bueno, más popular no, más fácil según yo, ¿verdad? El L. Nunca lo voy a encontrar a este paso. Perdón, mientras haces eso, Eddie, Sí. reiterarle la solicitud de que completen el registro de asistencia y el formulario de evaluación para que podamos considerarlo en próximas ediciones del torneo.
Muchas gracias a todos, de verdad, por sacar un ratito para completar esa información. Gracias, Eddie. Adelante. Pura vida. El método exhaustivo. Ese hubo que corregirlo en la competencia, qué torta. Y fue por una observación también que me llegó que decía que cómo era posible que del 3 al 3 haya costado 8 cuando era en realidad aquí 0. Entonces ahí se hizo una aclaración. Esta de aquí era 0. Entonces, o sea, si estoy en una estación 3 y quiero irme a la estación 3, pues porque tengo que moverme, ya estoy ahí. Y sí, fue una tontera que a 3 personas que revisamos los problemas se nos fue. Pero bueno, el problema tal cual es un problema también muy clásico. Básicamente es encontrar la ruta mínima entre dos puntos y j cualesquiera en un grafo. Y la gracia era ver todo esto como un grafo. Hay un asunto por ahí que decía que era 110 estaciones, entonces no íbamos a pasarnos de 110. Por lo tanto, el algoritmo de Floyd-Warshall, que es relativamente común, conocido, que básicamente son 3 force. Es un algoritmo de programación dinámica, pero es chiva porque, bueno, voy a hacerlo así realmente. For i hasta n, siendo n el número de nodos, luego for j hasta n, siendo el número de nodos, y luego for k hasta n. ¿Se entiende, verdad? Que nada, estoy diciendo pseudocódigo, es for int i igual a n igual a 0, menor que n y más. La gracia es esta, que el grafo en la posición ij va a ser igual al mínimo del grafo en la posición ij, o sea, el mínimo entre ellos, y el mínimo de ir de i a k más ir de k a j. La gracia del algoritmo es muy sencilla, es primero encuentro la ruta mínima que hay en directo, ¿no? Y encuentro la ruta mínima entre ir directo y pasar por otro nodo. Entonces, en lo que me va a quedar guardado en IJ es la ruta mínima de 1 o 2. Pero ya para el siguiente tiro, cuando vuelvo a hacer el siguiente for, la siguiente iteración, ahora va a quedar la ruta mínima. En la ruta de I a K ya quedó la ruta mínima de los de 2. Y de K a J también me quedó la ruta mínima de 2 nodos, o sea, 2 caminos, ya sea pasar por un nodo intermedio o ir directo. Y cuando hago la siguiente iteración, entonces me queda la ruta mínima de pasar por 3 nodos, o de pasar por 4 nodos, o pasar por 5 nodos, o pasar por 6 nodos, etcétera. Entonces, en cada iteración voy mejorando el asunto. Dos cosas. Para decir que de un nodo a otro no hay conexión, hay que decir que de G de I a J, si no hay conexión, es igual a infinito. Donde infinito puede ser un número bien grande. Lo que normalmente uno usa es algo así como 1 corrido 30 lugares. O 1 corrido 16 lugares, una cosa así. Un número ahí bien grandote, pero que a la vez sea significativo. O sea, para que si uno ve el valor ese, que es un número raro, entonces se quede como un número infinito, ¿no? Y la idea es que ojalá, obviamente todas las aristas tienen que ser menor que eso. Y que la suma de las aristas también tiene que ser menor que eso, para que no se vaya a perder nada. Pero hay veces que se usa, digamos, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Yo lo he visto así, gente que lo usa así, alambrado así. Me gusta mucho este de aquí. Si ustedes consideran que es un número no suficiente, entonces hacen el 1L corrido 60 lugares y ya es un número grandote, 2 a la 60, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso se monta esto. Y el otro detalle que había que poner en algún lado es que cuando se leía, ¿verdad? Se llenaba de infinitos, G en IJ, perdón, en II, tenía que ser igual a 0 para que el costo de ir de una hilera I a de una estación I a la estación I sea 0. Pero en el fondo, esto de acá era el algoritmo se llama algoritmo de Floyd-Warshall, es muy conocido. Y lo que hace es darme el costo mínimo para un grafo conexo, para una componente conexa, el costo mínimo desde I hasta J. Desde el nodo I hasta el nodo J, para todo IJ que está en el grafo, en la componente conexa. ¿De acuerdo? No sé si se entiende la idea.
Bueno, entonces, si no hay dudas, sigo con el L, el K. LK era, ¿verdad? No, voy para KL, ya se envió el alfabeto. Este es el Harry Potter y el mensaje del ministerio. En el fondo, yo quiero mandar una especie de broadcast a todo el mundo. Y la ventaja es que decimos que es un laberinto y que hay savia de mandrágora que se ocupa para hacer el encantamiento de la copia, donde llega un mensaje, llega a un lugar y se copia, se puede copiar n veces, las copias pueden volver a ser copiadas y toda la cosa, pero el tema es que cuanto más distancia tengan que transcurrir, se va acabando la savia de mandrágora y consecuentemente se va acabando el hechizo. A ver, para entender rápidamente esta pregunta, necesitamos recordar un detalle que siempre es importante, es ¿qué es una estructura de datos? ¿Qué es una estructura de datos? Una pregunta sencilla, pero fundamental, porque la estructura de datos es una política para administrar datos. Y una vez que tengo esa política para administrar datos, cuando digo administrar, voy a decir insertar, eliminar, modificar, pero más importante de todo, buscar. Y cuando digo buscar, también hay diferentes posibilidades. Puedo buscar un elemento, puedo buscar todos los elementos, eso se le llama recubrimiento, que es recubrir una estructura, ver todos los elementos, o puedo buscar algunos elementos. Hay estructuras de datos como la que vamos a ver ahorita, más adelante, que busca algunos elementos, no todos, busca algunos. Pero en este caso particular, yo quería mandar un mensaje a todos los, ¿cómo se llaman? Los aurores. Entonces, me están hablando de un recubrimiento. Y cuando hablamos de un recubrimiento, vamos a estar hablando de costos en ese sentido. Cuando yo voy a hacer un recubrimiento de una lista, tengo que pasar por todas las aristas, no me queda de otra. Cuando hago un recubrimiento de un árbol, tengo que pasar por todas las aristas, porque el árbol es de grado de incidencia 1. Pero cuando voy a pasar por un grafo y hacer un recubrimiento de los nodos de un grafo, yo no necesito pasar por todas las aristas. Entonces, ¿por qué? Porque los grafos en principio pueden tener un grado, ¿verdad? Un grado mayor que 2 y pueden haber ciclos y pueden haber diferentes cosas que le permitan a uno no pasar por todas las aristas. Y si las aristas son ponderadas, es decir, si las aristas tienen peso, entonces es yo N1, N2, N3, N4, y ese peso representa un costo. Si ese peso representa un costo, uno quisiera minimizar el costo de visitar todos los nodos. Y eso nos lleva a un concepto que es el minimum spanning tree o árbol de recubrimiento mínimo, que nuevamente, hablando de todos, estoy hablando de recubrimiento. Y es un árbol porque eso sí, necesito garantizar que solamente visito una vez cada nodo y que no hay ciclos, como en un árbol, que es la definición de un árbol. Para eso hay dos algoritmos principales. Dicho sea de paso, en este problema cualquiera de los dos servía. Entonces tengo el algoritmo de Prim y el algoritmo de Kruskal. El algoritmo de Prim está basado en nodos y tiene un costo O de n cuadrado, siendo n el número de nodos. Y el algoritmo de Kruskal está basado en aristas y tiene un costo de O de V por, se le llama edge, ¿verdad? En inglés. O por el logaritmo de edge si se implementa correctamente con el árbol de heap que acabamos de ver hace un rato, una cola de prioridad. Entonces, ¿cuál es mejor usar? Depende. Si el grafo es muy denso, puede ser mejor usar Kruskal. Si el grafo es poco denso, o sea, con pocas aristas, puede ser mejor usar Prim. Para este problema, los dos pasaban. O sea, usar Prim o Kruskal, los dos pasaban. La gracia de este problema era
reconocer que era un mínimo spanning tree y cualquiera de los dos algoritmos pasaban. La sutil diferencia es si hubiera una cantidad muy grande de nodos, pero pocas aristas, me voy con prim. Si hubiera una cantidad muy grande de aristas, entonces me voy con Kruskal. Y ese es el espíritu que hay en algunos problemas ya más retadores, más fuertes, donde ya los dos algoritmos no pasan, o sea, pasa uno de los dos nada más. Y poder discriminar cuál algoritmo utilizar, pues entonces es parte de la efectividad de la programación. Bien, entonces, ¿dudas con este problema? ¿Se entendió? Yo quería recubrir todo minimizando las distancias, minimizando los costos. Estamos. El que sigue según criterio del F, pero ya lo vimos, entonces voy al G. Que el G está por... ¿Qué dice el G? Ahí está. La persecución de link. Este era un problema que básicamente decía, bueno, si lo leyeron, que Link estaba buscando atrás de un Bokolin, el Bokolin iba huyendo hacia un Centalión, el Centalión detenía a Link un toque mientras lo mataba y el Bokolin huía hacia otro Centalión, pero cuando uno mataba al Centalión, ya el Bokolin nunca jamás iba a volver a pasar por ahí. Entonces la pregunta en el fondo era, ¿cuál es el camino más largo que puede tener Link antes de llegar a donde está el Bokolin para poder mandar a Ganon a la oscuridad otra vez? Hay un detalle. Link no estaba jugando óptimamente. La mecánica era siempre Link seguía al Bokolin. Link seguía al Bokolin. Entonces, no era como que, por ejemplo, si tengo este grafo de acá y el Bokolin estaba acá, lo más inteligente que podía hacer Link era más bien como matar a estos centaliones para que no pudiera huir y luego lo mataba al Bokolin. ¿Se entiende? Pero Link no hacía eso, sino que Link siempre seguía el Bokolin. Entonces, si llegaba aquí, el Bokolin se iba para acá. Entonces, Link llegaba ahí y el Bokolin se iba para acá, digamos. Entonces, Link llegaba ahí y el Bokolin se iba para acá. Entonces, cuando ya llegaba Link aquí, ahora sí, ya no había más escapatoria y hasta ahí, en este caso, el recorrido era 4. ¿Se entiende? Sí. Este problema se llama Hamiltonian Path. Hamiltonian Path. Que consiste en encontrar, si hay un camino hamiltoniano, encontrarlo en primer lugar. Pero si no lo hay, encontrar cuál es el camino más largo que puede hacer sin ciclos. El camino más largo que puede hacer sin ciclos. El tema con esto es que si ustedes vieron las entradas, a lo sumo eran 16. La manera más rapidilla de hacerlo es con máscaras de bits. Entonces, eso tenía un costo ODN de 2 a la 16. Pero entraba en tiempo apenas. Y bien, esto era básicamente el problema. Encontrar cuál era el camino más largo. Entonces, uno lo que hacía era recorrer el ciclo hamiltoniano para cada posible subconjunto. Si encontraba un conjunto grandote, entonces lo usaba como referencia para los demás. Pero bueno, aquí les dejo de una vez el problema. Es Hamiltonian Path. Pueden buscarlo en general, que es básicamente eso. Es el camino Hamilton, lo que más se parezca a un camino hamiltoniano, sin llegar a ser necesariamente. Porque si, por ejemplo, yo tenía este grafo, el camino más largo que pueden ver es la idea es hacer sin ciclos, ¿no? Hay varios caminos más largos, lo que importaba era el número. Un camino largo era este, otro camino largo, o sea, pues, lo hago mejor con el marcador. Un camino largo era este, otro camino largo era este, y creo que esos eran los dos caminos más largos que habían en este ejemplo. Que dicho sea de paso, un ejemplo así estaba en las pruebas.
Pero bien, o sea, la idea era escoger como cuál no se visitaba. Y ese era el número más largo posible. ¿Alguna duda con este problema? ¿Se entendió? Entonces, esta era la persecución de link. Viene a ser un problema menos fácil, ¿verdad? El G, luego el I. El I era un problema muy bonito, dicho sea de paso, es el único problema que yo no hice en el torneo, pero que si me lo preguntan es de mis favoritos. Entonces, me gustó mucho porque requería como de 4 conceptos juntos, no eran, o sea, 4 cosas que se ven en 4 cursos diferentes, y que era muy chiva, era muy chiva. Entonces, vamos, no sé si lo leyeron, básicamente dice que el profesor Moralov le encantan los números primos y él ya se cansó de buscar primos en un intervalo. Entonces ahora lo que quiere es encontrar cuántas hileras de largo K que tengan una cantidad prima de unos y prima de ceros hay. Y luego de eso, quiere ver cuántas hileras que tengan cantidad prima de unos y prima de ceros hay en un intervalo de longitudes para la hilera binaria. Entonces, era un problema que requería de varias cositas ahí bastante chivas. A ver, por ejemplo, primero que nada, había que encontrar cuáles eran aquellos K que era la suma de dos primos, primo 1 más primo 2. Esto no sé si les recuerda algo, pero tiene que ver con la conjetura de Goldbach. ¿Se acuerdan de la conjetura de Goldbach? Conjetura de Goldbach. Ok, la conjetura de Goldbach, que es una idea que todo número par mayor que 2 se puede expresar como la suma de dos primos. Y bueno, para los rangos de entrada, sobradísimo que pasaba. Pero hay otra forma en que esto se dé dos primos, es que sea un impar que sea igual a 2 más un primo. Por ejemplo, el 15. El 15 lo puedo expresar como 13 más 2. Y el 13 es primo y el 2 es primo. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte. Ocupábamos encontrar hileras de tamaño K o Ks que fueran expresados como la suma de dos primos. Porque uno iba a ser la cantidad de unos y otro iba a ser la cantidad de ceros. ¿Hasta aquí se entiende la idea? Profe, pero en la clasificatoria teníamos que probar que esta conjuntura era incierta o algo. A ver, nadie ha podido demostrar la conjetura, por eso es una conjetura. Sí. Pero sería buenísimo que una clasificatoria no le pusiera, demuestra la conjetura, hijo puña. No, perdón, es que creo que me acordé de haber escuchado este mismo en uno de los problemas, pero no me acuerdo cómo fue que Sí, era el problema. creo que el problema consistía precisamente en encontrar, dado un número en par, todas las parejas de números que daban ese número primo. Ese número, todas las parejas de primos que daban ese número. Si no me equivoco. Ahorita no me acuerdo, la verdad, de la clasificatoria. Después de la clasificatoria me quedé metido haciendo estos problemas y probándolos y toda la cosa, que después la clasificatoria se pasó mejor vida en mi memoria. Pero bueno, entonces una vez que tengo esto, por ejemplo, el problema es que incluso ocurren casos como el 10, que el 10 es 7 más 3 y 5 más 5, y luego 3 más 7, si lo quieren ver así. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿De cuántas maneras puedo yo acomodar 7 unos y 3 ceros? Para hacer un ejemplo más sencillo, el 4, que es 2 más 2, ¿cuántas hileras de tamaño 4 puedo acomodar con 2 unos y 2 ceros? Son 6. La respuesta es 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, y luego lo mismo pero al revés, negado. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1, 1, 0. ¿Ok?
Pero esto no importa realmente cuáles sean, lo que nos importaba es cuántos son. Entonces, ¿cuántos son? Es de 4, escojo 2. No sé si ya llegaron probabilidades, pero esto es un tema que se ve normalmente en probabilidades y en conteo. De 4 escojo 2 es la manera en que yo puedo escoger 4 casillas para poner 2. Entonces, esto de acá daba de 10 escojo 7, más de 10 escojo 5, más de 10 escojo 3, por ejemplo. O sea, esta cantidad, la cantidad de hileras que hay de tamaño 10 con cantidad prima de unos y cantidad prima de ceros, es todo esto. Y no sé si ustedes recuerdan, bueno, hay una fórmula directa para esto, que es de n con vino k, es n factorial por k factorial por n menos k factorial. No voy a demostrar ahorita por qué es eso, se puede demostrar, por supuesto, todo tiene razón de ser, nunca, chicos, nunca, jamás piensen que las fórmulas son porque son, no, Dios guarde, hay que entender el porqué de cada fórmula, el porqué, porque si entiende el porqué, también puede encontrar otros usos nuevos para la fórmula y además puede modificarla para hacer ciertas cosas diferentes. Pero bueno, entonces con esta formulita usted monta eso y ya genera una tabla, qué sé yo, para 0, para 1, para 2, para 3, etcétera, para cada uno, para 10, se pone ese numerito. O sea, en la posición 10 de la tabla pongo ese número. Y ahora, la A, y hay que poner el número módulo 10 a la 9 más 7, porque ven que puede ser muy grande. Y ahora, la parte divertida de todo esto es, una vez que tengo la tabla, por ejemplo, voy a poner una tabla aquí cualquiera, 7, 3, 8, 2 y 5. Yo puedo generar una tabla acumulada. Entonces sería 7. La acumulada es la suma desde la posición primera hasta la que está. 18, 20 y 25. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, un intervalo, 0, 1, 2, 3, 4. Si yo quisiera un intervalo, digamos, del 3 al 1 o del 1 al 3, lo que yo hago es agarro la posición 3 de la acumulada y le resto lo que está antes del 1. O sea, yo sé que la suma de esto es 20 menos 7, la suma de esto es 13. No necesito sumarlos uno por uno. Entonces, las consultas se vuelven en tiempo constante. Lo que había que tener más cuidado era a la hora de armar la tabla, que al armar la tabla requería de todo esto. De Goldbach por un lado, donde solamente los primos, los pares eran sujetos de pruebas, o los impares, que eran 2 más un primo. Y luego montar la tabla acumulada y listo. Y hay un detallito ahí más, con un detalle muy sin gracia, que tal vez a algunos se les iba, que era que menos 1 módulo 3, es un detalle, es 2. Porque es lo mismo decir que le sobra 1 para hacer un múltiplo de 3 a que le falta 2 para hacer un múltiplo de 3. Entonces, si alguna casilla de estas por módulo quedaba negativa, había que sumarle el módulo una vez más para que quedara positiva. Pero bueno, eso ya era un detallito por ahí. Si lo hacían en Python, Python no tiene ese problema porque menos 1 módulo 3 en Python, esto sí da 2. Mientras que en C no, en C o en Java, menos 1 módulo 3 da menos 1. No es que esté mal, es que es lo mismo. O sea, menos 1 y 2 es lo mismo. Pero entonces era el otro cuidado que había que tener. Y entonces, ya, esas son las 4 cosas que había que saber de esto. Había que saber la conjetura de Goldbach, había que saber de combinaciones, había que saber de acumuladas, de tablas acumuladas, y había que saber de congruencia modular. Entonces, como ven, es el tema de 4 cursos diferentes: mate para info, mate discreta, probabilidades, de tablas acumuladas, que es un principio de dinámica, aunque se puede ver desde casi cualquier punto en la carrera, y el de, ya dije nada, el de Goldbach, creo que también se ven normalmente en el primer curso de la carrera, ya sea fundamentos, intro, como le llaman en la UCR, que no sé, programa 1 creo que es. Entonces, ahí está. Bien, entonces, ¿dudas con este? Para los que conocen, el autor de este problema fue Rodrigo Chávez. Entonces, Rodrigo siempre es así.
que le gusta poner problemas interesantes. Por dicha, sigue siendo de los buenos. Ok, ¿dudas con este problema entonces? ¿Entendió la idea? Ok, después de este, según yo, en dificultad, sigue el J, que es el problema del parqueo. Hay una parodia de ¿cómo se llama? De la canción El Problema, de Ricardo Arjona, que dice, el problema es de DP, pero me tira TLE. Y en la parte del coro dice, ¿y cómo programar Dijkstra en lo que nunca tuvo nodos? ¿Cómo programar Dijkstra en lo que nunca tuvo nodos? Chicos, este problema era un problema de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra. No parecía, no era evidente, pero era un problema de Dijkstra. Ya me explico. Cuando yo tengo dos combinaciones, digamos, tengo una combinación aquí cualquiera, vamos a ver. Aquí por acá y aquí por acá. Y yo intercambio estos dos, en realidad estoy teniendo dos nodos. Un segundo para hacerlo más fácil. Tengo dos nodos, por ejemplo. ¿Qué sé yo? 5, 3, 5 y 3. Acá tengo el 8 y el 3, el 8 y el 9. Y aquí tengo el 9 y el 8. Acá tengo el 1, acá el 7 y acá el, no sé, el 10. Acá tengo el 7, acá tengo el 10 y aquí tengo el 1. Ahora, cuando yo intercambio estos dos, yo puedo ver esto como un nodo, esto como un nodo, y el costo de convertirlo uno en el otro, como la suma de las aristas, que sería 17. Entonces, una vez que tengo esto, lo que necesito es, dada la posición inicial, buscar la posición final utilizando el algoritmo de Dijkstra, simplemente. Pero los nodos están ahí. Había que construir los nodos. Eran 7 factorial nodos. ¿Ok? 7 factorial nodos. Y después de tener los 7 factorial nodos, ahora sí, nada más programa el algoritmo de Dijkstra. Y vámonos. Lo resolviendo toques. El algoritmo de Dijkstra, ojo, o bueno, también puede hacer SSP, ¿verdad? Que es Single Source Shortest Path. Pero básicamente es como, tiene la misma complejidad que el algoritmo de Dijkstra. Entonces, es eso, es desde la fuente, desde el nodo inicial, encontrar las rutas más cortas hasta que llegaba al nodo final. Cuando llegaba al nodo final, devolver la respuesta de la ruta mínima desde el nodo inicial hasta el nodo final. Pero había que construir los nodos, y los nodos se construyen en este caso con backtracking. No sé si eso se entendió. ¿Dudas con eso? Insisto, la parte chida de todo esto es que es atípico, pero sigue siendo Dijkstra, sigue siendo un problema de grafos. Ok. Y ya vamos terminando, me faltan nada más dos problemitas. El B y el D, que son problemas parecidos. Tanto el B como el D se podían resolver con segment tree, pero el B se puede resolver de manera más eficiente con el árbol de Fenwick. Básicamente dice que hay diferentes personas en los edificios y que de vez en cuando por la pandemia y demás han estado moviendo mucho las personas. Entonces ves que entran personas a los edificios y salen personas de los edificios, y que una empresa que es la que provee gas necesita saber cuántas personas hay en un intervalo de edificios, IJ incluidos. Entonces, esto pues es un trabajo para el Fenwick Tree. El árbol de Fenwick tiene una característica importante. A ver, una vez más, veamos que hay queries, ¿no? Y son queries por rango. Esos queries por rango tienen una particularidad. Cuando yo tengo, ya acabamos de decir, ¿verdad? Yo tengo la tabla acumulada. Yo tengo aquí 7, 3, no me acuerdo que ya hemos puesto 8, 2 y 5, no sé. 3 y, no sé, 7 otra vez, no sé. Yo puedo generar la tabla acumulada, pero la tabla acumulada me queda 7, 10, 18, 20, 25, 28 y 35.
Pero cada vez que hago una actualización, el problema de hacer una actualización es que esta actualización me jode, porque entonces tengo que rehacer la tabla acumulada. Para que los queries sean rápidos, ocupo rehacer la tabla acumulada. Y puede que hayan muchas actualizaciones y tal vez ningún query. Entonces, esto me lleva a un problema. ¿No sería mejor, tal vez, partir esto en lugar de una tabla acumulada en dos tablas acumuladas? Por un lado tengo el 7, el 10, el 18 y el 20. Y por otro lado tengo al 5, al 8 y al 15. Por ejemplo. Entonces, si yo quisiera un rango, pues digamos que yo quiero de esta posición a esta posición. Entonces nada más agarro este rango que lo puedo sacar y este rango que lo puedo sacar y ya. Y si hubiera una actualización, pues la actualización queda más pequeña, en tablas más pequeñas. Hasta aquí, ¿se entiende la idea? Lo que hace el Fenwick Tree es que lleva esto al extremo. O sea, parte las tablas en muchas tablitas intermedias, donde la indexación se hace por el número de bits, por los bits de la posición. Ojo, es muy importante, el Fenwick sí requiere que la operación que vaya a hacer sea invertible. Que no me pasa con otras cosas. Por ejemplo, si yo tengo A más B igual a C y yo tengo el C y tengo el B, yo puedo despejar el A. Pero si yo sé que el máximo, por ejemplo, de A con B es B y tengo el B y tengo el B, no sé quién es A. O sea, tengo un montón de posibilidades para A, pero no sé quién es A. Entonces, eso quiere decir que sea invertible, que yo pueda despejar con el resultado, y uno de los operandos pueda despejar el otro operando. ¿Se entiende? Entonces, es una característica que tiene el Fenwick Tree. Muy grosso modo, lo que hace el Fenwick Tree es reescribir. Voy a poner estas posiciones. Un segundito aquí. Voy a borrarme esto. Voy a poner las posiciones arriba. Empezamos en la posición 1. La 0 se ignora siempre. En binario. Entonces tengo 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 0 y 0, 1, 1, 1 y listo. Ahora, todos aquellos que tengan un bit en la última posición se copian exactamente igual. Entonces tengo aquí el 7, el 18, el 25 y el... miren a mí, estos no eran los acumulados, perdonen. Eran estos aquí. Entonces era el 7, el 8, 7, 8 y 5. Se copian igual. Entonces el 5 y el 7. Ahora, los que tienen un 1 en la segunda posición, que no tenían un 1 en la primera, como este de acá, como este de aquí y este de acá, entonces va a ser la suma acumulada de él y del anterior. Entonces aquí, por ejemplo, va a venir, ya perdí el mouse, ahí está. Va a venir aquí un 10 y aquí va a venir un 8. Los siguientes, o sea, que tengan un 1 en la tercera posición, que no tenían un 1 en las anteriores, va a ser la suma desde la primera hasta, o sea, los últimos 4, de los bloques de 4. O sea, este va a ser 20, si no me equivoco. ¿Por qué 20? Y lo calculé relativamente rápido, porque este de aquí es la suma de estos dos, entonces ya tengo que calcular este. Y luego le sumo este de acá y este de aquí. Entonces es 8, 2, 10 más 10, 20. Entonces aquí tengo el Fenwick. Noten que este 20 entonces es una suma, ojo, este de aquí es la suma de este bloque de acá. Además tengo bloquecitos de tamaño 2, este de tamaño 2, este de tamaño 2. Y ahora sí, si yo quisiera sumar rangos, a partir de operaciones sobre las máscaras de bits, yo puedo rápidamente encontrar
cuáles son los segmentos que me interesan, restar los que no me interesan y de manera directa obtener la suma de un intervalo. Y dicho sea de paso, el Fenwick es muy rápido para una computadora digital, porque las operaciones de bits son a nivel de hardware, ¿verdad? Hay circuitos que lo hacen directamente. Entonces, si quieren saber un poco más de Fenwicks, los invito a que me consulten un poco más sobre esto y les puedo pasar hasta código y demás de cómo se hacen las operaciones de bits para encontrar los rangos muy rápido. Muy rápido. Bien, hasta aquí, ¿se entendió la idea? Bien. Gracias, Juan Bautista, por ponerme ahí el thumb up. Y finalmente, el problema que según yo, Eddie Ramírez, era el más difícil, que después me di cuenta que no, o sea, según la Vox Populi, no era el más difícil. Para mí era el más difícil porque era el que tenía la estructura de datos más rara. Pero bueno, básicamente este era muy parecido al anterior. De hecho, el segment tree, que es el que se usa para este problema, es como el primo del Fenwick tree. Lo que pasa es que el Fenwick tiene una debilidad, que es que es muy rápido, pero las operaciones tienen que ser invertibles, como la suma. No así este otro, que es el segment tree, que puede hacer máximos, mínimos, sumas incluso. También puede hacer XOR o cualquier otra cosa rara que se les ocurra. Todo se puede hacer en el segment tree. Entonces, vamos a ver aquí rápidamente que si yo quisiera, si yo tengo alguna lista de números ahí cualquiera, el 7, el 15, el 8, el 12, el 30, el 2 y el 5, y yo quisiera el máximo de estos de algún rango, lo que voy a hacer es igual. Voy a tener nodos intermedios donde aquí voy a poner el máximo de los dos. Aquí pongo el máximo de los dos, que sería 12. Acá el máximo de los dos, que sería 30. Y después vuelvo a tener lo mismo. Aquí el máximo de los dos sería 15. Acá el máximo de este con este, porque no tenía papa para eso. Tengo 30. Y finalmente, el máximo de estos, que sería 30. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si yo quiero saber cuál es el máximo de un rango de ahí? Volvamos a los intervalos. Esta es la posición 1, posición 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, este de acá es el máximo del 1 hasta el 2. Este es el máximo del 3 al 4. Este es el máximo del 5 al 6. Este de acá es el máximo del 5 al 7. Este es el máximo del 1 al 4. Y finalmente, este va a ser el máximo del 1 al 7. Si, por ejemplo, me llegara la consulta, ¿cuál es el máximo del 2 al 5? Por ejemplo, yo sé que del 1 al 7 es uno el intervalo está dentro de él, pero como no es él directamente, entonces hace la referencia a los hijos. Entonces manda consulta a los hijos. Entonces ahora sí, del 1 al 4, una vez más, del 1 al 4 tiene una parte de la consulta, pero no, entonces la vuelvo a mandar a los hijos. Este va del 1 al 2 y del 3 al 4. Ahora viene la parte divertida. Del 1 al 2, una vez más, tiene una parte de la pregunta, entonces vuelvo a mandar a los hijos. Este va para acá y este para acá. Como este de aquí ya no es parte de la consulta, este va del 1 al 1, ¿verdad? Entonces manda el neutro, 0 o lo que sea. Este manda 15. Ahora, del 3 al 4, el intervalo de 3 al 4 sí está metido dentro del intervalo de búsqueda, 2 al 5, entonces ya manda 12. Manda 12. Entonces ahora sí, ya este devuelve el 15 y este devuelve el 12, entonces finalmente este devuelve el máximo del pedazo de intervalo que le tocaba a él, que era 15. Y este de acá vuelve a mandar para abajo, que busca al de 5, y este vuelve a mandar a los hijos, ¿verdad? Este devuelve el neutro, este devuelve el neutro, este llega al 5 y devuelve el 30, entonces ya recibe el 15 de un lado, el 30 del otro,
Y eso le permite rápidamente, aunque no lo crean así rápido, eso es logarítmico. Cuanto más amplio sea el rango, menos chance hay que bajar. Menos hay que bajar a los árboles. Entonces, de esta manera, muy rápidamente actualizo respondo el rango. La parte bonita de esto es qué pasa cuando hay una actualización. Por ejemplo, este ya no es 18, sino que este ahora va a ser, no sé, 88. Un montón de brillo en la luz. Entonces, actualizo a este, ya va a ser 88. Y actualizo al papá, ya va a ser 88. Y actualizo al papá otra vez, y ya va a ser 88. ¿Sí? Pero la actualización tiene un costo logarítmico, una vez más, porque es el mismo proceso que se seguía con el heap, por ejemplo. Entonces, para la cola de prioridad. Entonces, el 88 muy rápidamente, muy rápidamente, se actualiza. Y eso permite que las actualizaciones sean de costo logarítmico y que las consultas sean de costo logarítmico. Y bien, esto era. Ahora, había que hacer un par de segment trees, uno para máximos y otro para mínimos, pero ya está. Entonces, lo divertido de esto es que la complejidad temporal de esto tiene un O de log de n. Y hay otra cosa por ahí, que la complejidad espacial, si se dan cuenta, el árbol siempre es completo. Entonces, la cantidad de hojas es menor o igual que la cantidad de nodos internos. Entonces, la complejidad espacial es 2n. Por cada segment tree ocupo el doble de memoria de la cantidad de nodos originales de las hojas. Y es bastante eficiente. Entonces, por ahí se los dejo. El segment tree. Y ya con esto estamos repasando todos los problemas del torneo. No sé si tienen algún comentario o duda. Y desde luego nos gustaría también escucharlos a ustedes sobre un poco lo que también está en las preguntas de la encuesta, pero escucharlos aquí en vivo puede ser mejor. ¿Qué les pareció el torneo? Si les gustó, si no les gustó, qué aprendizajes tuvieron, si lo consideraron retador, de formación, de utilidad, no sé. Somos todos oídos. Ah, a mí personalmente me gustó mucho. Planeo volver a participar el siguiente año y participar en todo lo que pueda. Sí, definitivamente me ayudó ahorita en programación uno, pues, estoy viendo así como, esto podría ser tal vez un poco más rápido, no sé cuánto, no necesariamente cosas que se tendrían que tener en cuenta en programación uno, pero Pero ¿por qué no? Nunca es tarde. ¿por qué no? Sí. Sí, me parece muy bien. Por cierto, acabo de ver que en el chat Joshua puso ahí en cpalgorithms.com hay un montón de ejercicios, un montón de materia. Es una página de traducción de una página rusa, entonces ahí van traduciéndolo. No sé si ya terminaron de traducirlo, pero los rusos le ponen un montón a esto. Son los campeones mundiales por excelencia. Y entonces están traduciéndolos al inglés y ahí hay problemas entonces de Fenwick también, que por si quieren ver. Muchas gracias, Joshua. Y muchas gracias Oscar, también por tu comentario. Considero que sí, o sea, en realidad siempre es bueno estar pensando, tener eso ahí, la amiguita atrás, ¿será eficiente? ¿Será bueno? Ahí se puede mejorar. No sé si alguien más quiere hacer un comentario. Oscar, estás muteado. Excelente tu comentario, Diego. Motivar a los demás compañeros y compañeras que nos den su retroalimentación de cómo fue su experiencia en el torneo y por favor que si nos pueden dar la retroalimentación un poco más amplia sobre diferentes elementos o actividades del torneo en el link que les pasé en el chat. Entonces, más comentarios, por favor. Les voy a reenviar los links para que por favor los puedan completar tanto de la asistencia como la retroalimentación sobre la experiencia de participar en el torneo. Adelante, más comentarios. Seguí vos, Eddie, para poder Sí. los... Si no, aquí voy a tener que pedirle a, no sé, a Juan Bautista, que es una persona que se mantiene muy callada. Toda la vida, profe, toda la vida. Ah, mm, sí, es diferente, es muy diferente a lo que generalmente se ve en muchos cursos. Por ejemplo, muchas evaluaciones que se ven, aquí se evalúa mucho más la velocidad para entender un problema y descomponerlo a piezas que ya conoces de otras cosas, en lugar de tener como que una pregunta más directa de, ok, ¿cómo se responde esto con lo que viste en clase? Es interesante y sí, es muy práctico. Am, en general,
A mí me gusta quizás, o bueno, yo preferiría tener un poco más tiempo para los problemas, pero es parte de lo que se evalúa, es parte de lo que se entiende, solo que es como una preferencia personal, que a mí me gusta más analizar con tranquilidad algo en lugar de hacerlo rápido. De hecho, cuando uno practica, es buenísimo lo que estás diciendo, o sea, uno practica lentamente. Ahora, incluso yo fui a trompada de loco con algunas cosas, o sea, fue muy rápido, pero sí, sí necesariamente uno se toma el tiempo. O sea, la primera vez que uno ve, por ejemplo, Fenwick Tree, no es así como ayer, mientras tomaba café, se me ocurrió sacar con la posición binaria de los bits. No, eso no pasa, ¿verdad? Entonces, son cosas que usted tiene que tomar tiempo, meditarlo, pero, por ejemplo, ya cuando uno llega a Fenwick Tree, ya sería muy bueno haber trabajado con máscaras de bits, haber trabajado con sumas parciales, con acumuladas, porque ya el Fenwick ya utiliza esos dos conceptos primarios para montar algo un poco más complejo. Entonces, siempre es un proceso lineal, ¿verdad? No es que siempre tiene que ser el mismo proceso para todo el mundo, pero sí es paulatino, no es de la noche a la mañana. Hoy entré a estudiar por primera vez en primer semestre, estoy estudiando esto y ya mañana voy a ver Fenwick. No, eso no pasa. Hay un proceso, ¿no? Entonces, sí, hay que tomárselo con calma para asimilarlo, pero lo que pasa al final es que en los torneos ya se mide cuánto tiempo, cuántas horas, cuántos días le has dedicado a un problema para poder reconocerlo fácilmente y poder entrar a la programación más rápida. Y no sé, aquí comprometiendo a Quique Solís. Claro, profe. Yo voy a levantar la mano en este momento. Bueno, dele. Ahí está una vez. No, yo lo mantengo realmente y siempre lo he dicho. Creo que este mundo de la prueba competitiva es de lo mejor que me ha pasado en la U. Primero por lo entretenido que termina siendo, ¿verdad? El compañerismo que crea uno con su equipo y también la forma de ver los problemas, una forma muy distinta, quizás a lo que uno está acostumbrado, ya poder entender los problemas de una mejor manera, ya poder como asociarlos al conocimiento que uno ha adquirido, distintas formas o buscar siempre quizás no lo más intuitivo, sino lo más eficaz y lo más correcto. Entonces, de mi parte ha sido siempre una experiencia muy chiva. Me gustó mucho que esta ya se ampliara, que ya no fuera solo en la UNA, sino también otras universidades para tener esa sana competencia. Pero sí, de mi parte, una super experiencia realmente. Y igual, muchísimas gracias por toda la organización que hubo detrás de esto. Sí, en eso ahí le tengo que agradecer gran parte enorme a Oscar, porque él sí se ha quebrado el lomo, como dicen por ahí, para que todo se salga aquí como debe ser, con los patrocinadores, con las reuniones, con las coordinaciones, con los asistentes, con todo. Eso sí, Oscar está muy atento a todo. Sí, agradecerle mucho a Enrique, realmente, como ustedes pueden notar, ha sido un trabajo en equipo en el cual ha participado Christopher Montero también y Eddie y yo más el asistente Enrique Mata y sí, sí, es un trabajo de diferentes ángulos, pero lo hacemos con mucho interés en, digamos, tratar de incidir de alguna manera en el aprendizaje de la programación de ustedes y de los que vayan a participar más adelante. De ahí, embarcate a otro. Ok, Joshua. Sí, sí. Vamos a ver. Ya no sé, yo llevo como 4 o 5 años metido en este mundo y me gusta demasiado. Ese tipo de actividades hace que uno aprenda un montón sobre más algoritmos, matemáticas, estructura de datos. Y bueno, esto al final hace que a uno se le facilite un montón los cursos, ¿verdad? Pero también ese tipo de actividades me ha hecho aprender, me ha hecho conocer mucha gente talentosa. He participado en campamentos y he conocido gente de otros países que trabajan en Facebook, en Google. Entonces, meterse en este mundo más de llano hace que uno conozca más gente y aprenda de ellos y es algo vacilón. Y también me gusta mucho que la UNA quiera motivar a los estudiantes a hacer esto, porque creo que es la única universidad que, que motiva a los estudiantes en esto. Es demasiado bueno. Es algo que hay que aprender bastante. Y Joshua, dado que tenés más experiencia con torneos, ¿cómo encontraste en contraste con otros torneos que hayas participado? Bastante, la verdad que los problemas fueron muy interesantes, muy bonitos. Y también sé yo que la organización estuvo muy buena, estuvo bien organizado todo, estuvo bastante bien. Es que yo conoce los torneos en que yo he venido solito, entonces me cuesta más hacerlo solito. Sí, ahorita estuvo súper bien. Hubo bastante comunicación, incluso hicieron talleres y todo, estuvo muy bien organizado.
Ok, pura vida. Muchas gracias, Joshua. Tal vez antes de que le pidas al próximo, Eddie, insistirles, por favor, disculpen la insistencia, que completen el formulario de evaluación. Les agradeceríamos mucho para tener esos datos. Y adelante, Eddie, otro embarcadillo. Bueno, entonces preguntémosle a Jason. Hola, hola, ¿cómo están? No, hombre, a mí la verdad me ha ayudado un montón para aprender, más que, bueno, yo inicié en el torneo la vez pasada, que estaba estudiante en el curso de sistemas operativos, y no, fue casi que me volvió así la pasión por programar. Ya yo estaba en un momento ya así como que aburrido, no me estaba llamando mucho la atención, y esto de verdad que me motivó un montón para seguir y hizo que terminara amando más la carrera. Y de verdad que me ha ayudado muchísimo a aprender muchas cosas y de verdad a producir código mejor, ¿verdad? Que no siempre que los resultados que uno espera significa que esté bien hecho. Pero sí, me parece una iniciativa súper buena y espero que lo sigan haciendo, incluso así metiendo las demás universidades para que podamos ver cómo estamos a nivel de país y que podamos mejorar, ¿verdad? Pero sí, me parece súper bueno y es de lo mejor que me ha pasado ahí en la U. Jason, aprovechando de que estás participando, ¿qué te pareció? Es una pregunta muy curiosa. ¿Qué te pareció que la fase final fuera también simultánea con otros países? Aunque teníamos una tabla para Costa Rica y se veía la de Costa Rica, que era el TEP, ¿verdad? ¿Qué te pareció ese contraste? Estuvo bueno porque así uno puede visualizar cómo estamos a nivel de Latinoamérica. Al mismo tiempo, metía un poco de presión, ¿verdad? Porque no veía, los argentinos siguen rapidísimo, resolvían súper bien. Entonces, de verdad, uno se queda pensando, uf, ¿y cómo está Costa Rica comparado a los demás países, ¿verdad? Que todos subían súper rápido. Pero en realidad creo que es algo que se debería hacer porque incluso hasta lo motiva a uno. Es decir, ellos están ahí resolviéndolo también y nosotros también podemos, si le ponemos y estudiamos. Entonces, en realidad me parece algo bueno para poder compararnos no solamente a nivel de Costa Rica con las demás universidades, sino a nivel ya de Latinoamérica. Porque igualmente las empresas, las mayores de esas empresas son transnacionales, no solamente van a contratar a gente de Costa Rica, entonces es bueno ver cómo estamos en realidad fuera del país. ¿Cómo va la Compararnos competencia? con los demás. Ok, muchas gracias. Tal vez, pues si se notó bastante la diferencia, también hay que considerar, bueno, esa parte motivacional que mencionaba Jason, ¿verdad? De desafío. Y pues probablemente ellos tengan un background o una experiencia de participación pues diferente a algunos otros equipos, ¿verdad? Que también hay que considerarlo y entonces que realmente se convierte en un elemento motivador positivo para seguirse esforzando porque los equipos de Costa Rica cada vez tengan un desempeño mayor. Pues Eddie tiene mucha experiencia en eso, no solo con equipos costarricenses, sino centroamericanos, de pues que requerimos un trabajo bastante intenso para poder competir en las ligas regionales latinoamericanas y mundiales en lo que se hacen esos torneos, ¿verdad, Eddie? Sí, bueno, incluso en algún momento en la emisión de la ICPC del Mundial Final pasada, hubo un comentario de un argentino que dice, bueno, es que la programación competitiva es un deporte de 3 contra 3 que siempre ganan los rusos. Porque es que los rusos les ganan a los que les ganan, a los que les ganan, a los que les ganan, a los latinos. Y ahí hay una, o sea, por ejemplo, a Latinoamérica, digamos que con cierta facilidad le ganan las universidades gringas. Después a las gringas les ganan las europeas. A las europeas les ganan las chinas. Y a las chinas les ganan las rusas. Entonces, uno ahí ve todos los niveles de cuando ya estás en el Everest, ¿verdad? En el mundo entero. Ya, o sea, ellos son los que les ganan a los que nos ganan, a los que nos ganan a los latinos. Latinoamérica, por ejemplo, ha quedado pocas veces en el top 20 mundial. Pocas veces. Y los rusos han ganado los rusos han ganado 10 de las últimas 20 competiciones, para que se hagan una idea de la competición que tienen ahí. Y es que ellos también tienen más tiempo, es otra cosa. No es que sean más inteligentes, nada por el estilo, es que ellos aprendan a programar desde que están en secundaria. En los programas de bachillerato ellos llevan hasta torneos de programación intercolegiales.
Entonces, lleva más tiempo en esto. Pero algo que es muy importante, que considero que es importante, es algo que también Jason resaltó, que le volvió la pasión por programar. Para serlo honesto, a mí también. Para serlo honesto, a mí también, aún como profesor, porque hay muchos temas que nacieron para hacer la programación divertida. O sea, los torneos en sí nacieron con la idea de hacer la programación más divertida. Y entonces que a través de la diversión se convirtiera también en una actividad de aprendizaje. También busqué un poco que estos problemas fueran como educativos, en que fuera variado de temas, de estructuras, pero que fueran educativos para que sirvan de peldaño, digamos, a problemas más especializados. Entonces, esa fue como la idea del diseño de los problemas. Y no sé si tenemos chance de escuchar a John. Joshua, ¿vas a decir algo? Bueno, sí, a mí también pasó lo de Jason. Yo estaba todo abogado con la progra, ya estaba aburrido y así. Y desde el torneo estoy otra vez ya todo motivado, ya otra vez programando de nuevo y así. Buenísimo. Excelente. ¿Algún otro voluntario antes de la selección menos voluntaria? Yo estaba viendo aquí toca Eddie, entonces. a Toca la menos voluntaria. Estoy viendo a Yonder aquí, así entre ojos. Sí, no, a mí me pareció muy entretenido porque, bueno, yo llevo varios torneos, ¿verdad? La mayoría con Eddie, y la verdad que sí, a uno le da como ese hambre de conocimiento y le da como, le devuelve la vida a la carrera, porque uno al inicio como lo ve un poco aburrido y no le da mucha de dónde agarrar, pero después lo presentan esos torneos y uno empieza a andar con gente y anda viendo, cómo se resuelve este problema y el otro. Entonces ya uno hasta mismo aprende los mismos problemas del torneo y es muy bueno. Creo que cualquiera que entre a esta carrera debería al menos llevar un torneo. Okay. ¿Falta alguien? Sí, falta Roy nada más en este caso, que está ahí como calladito. Estoy seguro que está en una hamaca. ¿Será posible? ¿Quiere que ponga la cámara, profe? Nada, muy bonito todo, el compañerismo, ¿verdad? Estar resolviendo problemas. Algo muy interesante es, bueno, yo vine aquí y, digamos, cuando se está explicando, digamos, las posibles soluciones, bueno, las soluciones a los ejercicios, uno se queda viendo, uy, y yo en ese momento que estaba resolviendo el problema, yo no pensé en eso, tal vez. Estaba pensando algo tan complicado y tenía una solución muy fácil, ¿verdad? Y, digamos, eso como que lo motiva a uno como a querer, digamos, más de pasar y tratar de resolver problemas más relacionados a eso también. Entonces, todo muy bien. Okay. De hecho, me robaste la pregunta, porque estaba a punto de lanzar una pregunta para el que quisiera responderla. ¿Qué opinan de la actividad que acabamos de hacer? De esta actividad propiamente, de resolver los problemas, de la explicación, aunque sea breve, de cómo resolvían cada uno de los problemas. Y si vieron algo así como, mira, sí, no se me ha ocurrido que tal vez, como en algún momento digo Joshua, yo no vi ningún UniFi en eso de los polígonos, qué diablos, ¿verdad? Entonces no sé si eso les agradó, si deberíamos seguirlo haciendo. Fijo, siempre se tiene que hacer porque eso hace que uno aprenda bastante. Que uno ve los errores y si ve un problema que no supo el algoritmo, uno va y lo busca, ya lo practica y, o sea, uno aprende ya a reconocer problemas viendo las soluciones. Entonces siempre hay que hacerlo. Bueno, perfecto. Okay. ¿Alguien queda? No sé, no queda nadie. Juan y Brandon ya participaron. Mira, Brandon no, mira, me brinqué a Brandon, ¿cómo es posible? Qué vergüenza. Juan Bautista sí, pero Brandon no. Brandon, ¿estás por ahí? Buenas, profe. Hola, hola. No, la verdad, los torneos siempre han sido interesantes. Al menos al inicio de la carrera recuerdo cuando usted nos invitó a formar parte de un equipo para la ICPC. Y al inicio decíamos que no, sí. Y al final creamos un grupo muy bonito y realmente hasta trabajamos a lo largo de la carrera. Decir que, por ejemplo, me pareció muy interesante el hecho de separar hacer categorías para el torneo, digamos. Que los más experimentados participen por aparte y los novatos vayan también en su propia categoría, porque muchas veces también eso hace pensar a las personas, ¿cómo voy a ir a competir contra personas que ya tienen más años de experiencia o que ya conocen más sobre temas y que uno apenas está empezando?
Recuerdo que la primera ICPC habíamos resolvido varios problemas y, por ejemplo, Eddie estaba muy contento y nosotros también, pero también eso ayudaría, por ejemplo, a que nuevos estudiantes participen, crear categorías distintas. Sí, no, de hecho, Brandon particularmente, les cuento la historia que todos, Brandon era un equipo como 3 estudiantes que querían participar porque les había ofrecido puntos extras, pero no tenían equipo. Entonces, dicen, bueno, ustedes 3 están solos, van usted, usted y usted. Y lo que a Brandon le pasó fue que eso, que el equipo se llamaba Falta Gente, porque en un momento yo le pregunto a uno de ellos y le pregunto, hey, ¿cómo se llama su equipo? Pero falta gente, profe, él decía que faltaba gente de que todavía no, No no estábamos estaban todos, completos. no estaban completos. Entonces, bueno, se llama Falta Gente y así lo inscribí como Falta Gente. Y entonces, por eso se llama Falta Gente. Y Falta Gente resultó que fue el equipo que más, eran en el primer semestre estudiantes, e hicieron 3 problemas. Yo estaba muy contento porque era la primera vez que habían aprendido a programar, hacía menos de 4 meses y ya estaban haciendo 3 problemas en un torneo internacional y toda la cosa. Entonces yo estaba ¿Quiénes contento. eran los del equipo? Perdón, ¿y quiénes más? Walter, Brandon y Josephine. Está buenísimo el equipo. Pero bueno, entonces yo estaba muy contento y desde luego que más bien Charita que no se terminaron de meter, porque yo después les dije, métanse más, entrenen de full y no quisieron. Pero bueno, creo que Diego iba a decir algo más, no estoy seguro porque de momento se desmutió. No, que la actividad me gustó bastante. No le puedo decir que entendí todo porque tengo un montón de conceptos que no sé, pero sí, me gustó la actividad y sí siento que se debería hacer más. Ok, perfectísimo. Vos estabas perdón, la pregunta, ¿en qué nivel de la carrera estás? Yo soy primer año, profe. Entonces sí, tranquilidad, te falta mucho. Pero bueno, no importa, que todo esto sirva de puerta de entrada, para que cuando llegue el momento en que lo veas en los cursos, ya diga, mira, claro, ya entiendo, ahora sí, esto vaya. Y si quieres profundizar antes, adelantarte a los cursos, pues ahí tienes mi Telegram, ahí nos podemos reunir para hacer ejercicios más suaves para ir explicando los conceptos. Ok, muchas gracias, profe. Ahí, bien, ahí nos estamos en contacto. Pura vida. Bueno, Eddie, muchísimas gracias. Pues agradecerle a todos los muchachos que todavía están por haber participado en el torneo y por darnos sus apreciaciones y cosas que podamos fortalecer para próximos torneos. Invitarlos nuevamente a utilizar el link para llenar los formularios de inscripción de registro de la asistencia y de retroalimentación. Agradecerle muchísimo a Eddie por todo el esfuerzo que hace en la parte más técnica del torneo. Agradecerles a nombre de la Universidad Nacional, de la subdirectora en particular, de doña Carmen Cordero, por la participación en este torneo, invitarlos a que participen en próximos. Para los que están aquí, que son ganadores de los primeros lugares, ya la logística de distribución de los premios está en camino, con el propósito de que la próxima semana podamos cubrir ojalá a la totalidad. Y pues también nos vamos a poner en contacto con el equipo de mejor clasificado de la Universidad Nacional para una sorpresa ahí que les tenemos. Entonces, muchísimas gracias a Eddie y a todos ustedes por participar. Eddie. Igual, agradecerles también a todos su atención, su participación, su sinceridad. Muchos comentarios que ustedes han hecho, pues igual los motiva a uno a seguir trabajando. Recordemos que esto al fin y al cabo es para ustedes, para estudiantes, entonces es para ustedes. Ya a mí me agarró tarde, ya no pude cuando era estudiante tener esas actividades. Ojalá que ustedes las aprovechen y que también las disfruten. Recordemos que estudiamos esta materia, esta carrera, no porque queramos hacer el próximo Google, el próximo Facebook, sino porque es divertido programar. Entonces, mantener ese espíritu vivo y que no perdamos, a propósito del día de ayer, el niño que llevamos dentro, que quiere seguir jugando y programando. Entonces, muchas gracias por sus palabras. Les agradecemos de verdad que rellenen la encuesta para tener evidencia y poder hacer próximas ediciones con mucho cariño igual, para que las futuras generaciones pues disfruten aún más que ustedes, incluso ojalá el torneo. De mi parte eso sería. Muchísimas gracias por su atención. Profe, nada más una consulta que me preguntaban Walter y Josephine que si era posible que después se compartiera la grabación. Y agradecerle la verdad por dejarnos participar del proyecto también.
No, ustedes siempre, como siempre, los estudiantes siempre son bienvenidos aquí, no hay ningún problema. Más bien es un gusto contar con ustedes siempre, y ustedes son los que hacen vida del torneo. Pero sí, claro, yo creo que en algún momento se va a poner a disposición la grabación, ¿verdad, Oscar? Estás muteado atrás. Definitivamente la vamos a poner disponible. Más bien te pediría de que tengas el máximo cuidado con la generación de la grabación, porque pues estos testimonios son vitales para registrar. Entonces hay que tengas cuidadillo ahí con la generación del video. Sí, claro, No, sí es lo vamos a correcto. poner a distribución. Sí. Y les vamos a distribuir nuevamente el link. Los ganadores, pues esperamos que puedan recibir el premio la próxima semana y que sigan participando en las próximas ediciones del torneo. Y de veras, muchas gracias, chicos, por estar aquí también. Pura Nos vida. vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao, profe, Hasta muchas luego. gracias. Gracias, profe. Bueno, por ahí, Yandel. Pero ya, profe, buena tarde. Bueno, Jason. Oscar también, gracias.